Bien, pues vamos a compartir la palabra. Vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que esté muy atento. Vamos a leer algunos versículos que tienen que ver con la sana doctrina y que tienen que ver con el cuidado que debemos de tener nosotros en los últimos tiempos respecto a todo lo que se está hablando, enseñando, mostrando y viviendo alrededor del mundo. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que estemos firmes en la fe, bien fundamentados en la doctrina sana del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la doctrina de la fe en Cristo Jesús o de la fe de Jesucristo, en la doctrina que la Biblia describe en los Hechos, la doctrina de los apóstoles, que eran las palabras mismas del Señor Jesús, que era lo que el Señor Jesús les había enseñado, pero a la luz de su obra terminada, completa y perfecta, cuando los apóstoles recibieron la unción, recibieron el Espíritu Santo y les fueron abiertos sus ojos y les fue revelada la palabra de Cristo, el Evangelio de la fe, de la justicia, de la gracia, de la verdad, del perdón, del amor, el Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una palabra que normalmente no se utiliza mucho hoy en día y que se usó mucho tiempo en la Edad Media, pero tiene que ver con la herejía o las herejías. Y básicamente las herejías o la herejía significa contrario a los principios de una doctrina. Herejía tiene que ver con todo lo que es contrario a los principios fundamentales de una doctrina. Y nuestra doctrina es la palabra de Dios, nuestra doctrina es la palabra de Cristo, nuestra doctrina es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo dice, porque en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el justo vivirá por fe y para fe. No me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es muy importante entonces que nosotros podamos entender que nuestra doctrina fundamental es la palabra de Cristo, es la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a pedir por favor que me acompañe. Vamos a empezar leyendo Romanos. Y vamos a ir a Romanos capítulo 1. Y dice la escritura así en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticias la verdad. Y tú y yo fuimos llamados a no solo permanecer en las palabras del Señor Jesucristo, permanecer en la palabra de Cristo, permanecer en la palabra del Señor, permanecer en la palabra de Dios, para conocer la verdad y entonces ser libres. ¿Libres de qué? De todo aquello que Cristo nos redimió en la cruz del Calvario. Del rechazo, de la muerte, de las injusticias, del pecado, del poder del pecado, de la maldición, de la enfermedad, de la escasez, de la pobreza, de la frustración, de el infierno, también podríamos decirlo así, porque Cristo Jesús nos redimió de todas estas cosas para darnos su aceptación y su gloria. Él quitó nuestra vergüenza para darnos paz, paz para con Dios. Y ahora podemos disfrutar de su prosperidad, de su salud, de su bienestar, de su bendición, de su amor, de su paz, de su gozo, del fruto de su espíritu de su unción, de su poder, de su palabra, de su vida eterna, de la salvación
de nuestras almas, de nuestras vidas, de las promesas que habrán de venir cuando estemos con Cristo para siempre. Así es que es muy importante que podamos entender que si algo tenemos que hacer es esforzarnos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para permanecer en la verdad y permitir que la verdad nos haga libres en todas las áreas de nuestra vida. La gracia es tan importante, pero recuerde que es la fe y la gracia las que deben de ejercitarse en nuestras vidas. La gracia es tan importante porque nunca debemos olvidar que sin Cristo no somos nada y que por causa de Jesús, sin merecerlo, podemos recibir la abundancia de su perdón, de su sacrificio en el Calvario, de su amor, de su aceptación, la abundancia de su gracia, que tiene que ver con el favor que no merecemos, pero que Dios decidió no solo no pagarnos conforme a nuestros hechos, porque Cristo Jesús sufrió el pago y pagó nuestras deudas, pero nos bendijo, esta es la gracia, nos bendijo con toda la bendición que merece el Hijo y que el Hijo conquistó al sufrir por nuestros pecados, al morir habiendo sido perfecto, al resucitar y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre nos fue dado a nosotros. Y no solo eso, sino que la promesa del Padre, que el Espíritu de Cristo vendría a nosotros, ha sido manifiesta. Se ha manifestado ya. Tenemos el Espíritu de Cristo. Hemos nacido de nuevo. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa, que era un espíritu separado de Dios, ha sido quitada de nosotros. Murió con Cristo, según Romanos 6. Y entonces hemos nacido a una nueva creación por el Espíritu y el poder de Dios. Así es que es muy importante que podamos entender esto, pero es muy importante que permanezcamos en la fe. Es la fe y la gracia unidas. La gracia proviene de Dios, la gracia es Cristo, porque dice la Escritura que la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vino. La gracia y la verdad vino con Jesucristo o en Jesucristo. Jesús es la gracia, Jesús es la verdad, Jesucristo es la palabra. Escuché a un hombre que estaba entregando unos panfletos y decía el panfleto o unos trípticos o dípticos, era porque eran 2 hojitas, unos folletos, y decía Dios te ama. Y le preguntó a este hombre, ¿por qué dice este folleto Dios te ama? Y él me dijo, es que tenemos a Papá Jehová, al Hijo y al Espíritu Santo. Y este panfleto decía Dios te ama y después venía descrito Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que le pregunto a este hombre, oye, pero al decir Dios te ama, estamos hablando de algo muy genérico, porque el Dios de aquellos grupos puede ser uno y el Dios de aquellos otros grupos puede ser otro, y todos les llaman Dios o dioses a sus líderes o a quien ellos veneran en sus sectas, en sus religiones equivocadas, en sus falsas doctrinas. Pero nosotros tenemos que revelar a Jesucristo el Salvador, porque nadie puede conocer a Dios Padre. Y la manera correcta de hablar de la Trinidad no es así como lo expresé anteriormente, que lo escuché hablar de él, pero la manera correcta, si pudiéramos decirlo así, es Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, Dios Espíritu Santo. Esta es la manera bíblica, es la manera correcta de expresar. Así es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Pero es Jesús, el Hijo, el que se manifestó, que se hizo hombre y habitó entre nosotros y sufrió en la cruz. No conoció pecado, no se halló en el pecado, no hizo pecado. Él nació concebido por el Espíritu Santo, por la palabra incorruptible del Señor, en una virgen. Pero el único perfecto de todos los hombres, desde el principio y hasta el final, solo es el Señor Jesucristo, nadie más.
Así es que es muy importante que podamos entender que solo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Solo a través de Jesucristo podemos llegar al Padre, podemos conocer al Padre, a Dios Padre. Solo a través de Jesucristo podemos conocer a Dios el Espíritu Santo, porque es la promesa del Padre dada a nosotros a través de Jesucristo. Así es que la gracia y la verdad son definitivas, sustanciales, son vida para nosotros, pero no es la gracia sin la fe, pero no es la fe sin la gracia. Así es que herejía tiene que ver con todo aquello que es contrario a los principios fundamentales de una doctrina. Y nuestra doctrina es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las verdades del Evangelio de Jesús. Ahora, vamos a leer una serie de versículos importantes para que podamos centrar el tema. Y dice la Escritura, por ejemplo, en Hebreos 13:9. Hebreos 13:9 dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. No os dejéis llevar de doctrinas diversas o extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia de Dios, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de Jesús, la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque sin la gracia no podemos recibir genuinamente el perdón de Dios. Sin la gracia no vamos a entender que somos pecadores, pero que tenemos la respuesta, la solución para nuestra salvación, que es Cristo Jesús, que nos perdonó por amor, no porque lo mereciéramos, que pagó por nuestras deudas, por amor, que sufrió en la cruz en nuestro lugar por amor. Por eso Dios ama de tal manera al mundo y no solo pagó por nuestros pecados, de los que creemos, sino por los pecados de todo el mundo. Pero nadie puede entrar a esta preciosa gracia de aceptación, de gloria, de salvación, de prosperidad, de salud, de bienestar, de vida eterna, de libertad del pecado, de poder, de bendición, de salvación, como hemos dicho ya, si no es a través de la fe de Jesús. Y la fe de Jesús tiene que ver con la palabra de Cristo, con la palabra de Cristo, oír la palabra, oír la palabra, oír la palabra, recibir la palabra, hasta que la palabra sea sembrada y manifieste un fruto. Cuando nosotros creemos en Jesús y le recibimos como Señor y Salvador, es la palabra de Cristo que está siendo sembrada. Y nosotros ejercemos la fe de Jesús a través de nuestras vidas, poniéndola en el Hijo de Dios, en el Cordero de Gloria, en el Cordero inmolado que sufrió y murió y resucitó para darnos vida eterna. Dice Hebreos entonces que no debemos dejarnos llevar por doctrinas diversas o extrañas, diversas y extrañas. Es importante que seamos firmes en la palabra y que si escuchamos cosas extrañas, validemos las cosas que escuchamos con la palabra. Pero tampoco debemos tener comezón y ansias o hambre de querer escuchar cosas extrañas, porque este mundo y la carne es lo que quieren. Dice Gálatas 1:6, Gálatas 1:6, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice el apóstol Pablo que en realidad no hay otro evangelio, sino que algunos os perturban para pervertir el evangelio de Cristo. Y los Gálatas estaban sufriendo, por un lado, la cultura hereje o la cultura de las deidades, del culto a las deidades, del paganismo, de la inmoralidad sexual, pero por otro lado habían sido introducidas enseñanzas judías, enseñanzas de guardar la ley, de circuncidarse. Pero los Gálatas habían recibido el evangelio de Cristo y habían nacido de nuevo y habían empezado, dice el apóstol Pablo, por el Espíritu, pero vinieron terminando por la carne. Dice la Escritura entonces que no hay otro evangelio, sino que hay quienes pervierten el evangelio enseñando cosas extrañas, judaizando,
condenando. Y la palabra no nos enseña así. Dice entonces, segunda de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo 4:3 dice así: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos, a fábulas. Y fíjese cómo la Biblia está diciendo, porque también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en los últimos tiempos habrá hombres perversos, engañadores, desgraciados, dice la escritura así, que no darán honor a Dios, que deshonrarán a los padres. Habrá hombres impíos que aparentarán piedad, serán como sepulcros blanqueados, como ovejas, pero serán lobos. Y dice, ellos se engañarán. Por un lado el apóstol Pablo dice estas cosas, pero por otro lado el apóstol Pablo le dice a Timoteo, vendrá tiempo cuando los creyentes, las personas, normalmente está hablando dirigiéndose a las personas incrédulas, pero puede involucrar a los creyentes, pueden engañar a los creyentes también. Dice, las personas no soportarán escuchar la sana doctrina. Por eso es importante que entendamos que tenemos que hablar la verdad en amor. El pecado es pecado, hemos sido librados del poder del pecado y de la muerte, pero el pecado es pecado y aquel que se sujeta al pecado vivirá las consecuencias del pecado, porque aquel que permite que el pecado se enseñoree de él, cuando no tiene ya poder para hacerlo, se sujeta al poder del pecado y entonces va a sufrir. Que venga el ladrón a robar, matar y destruir. Esto es importante que lo entendamos, no para condenación, para sabiduría, para que podamos caminar hacia adelante sin obstáculos. Por eso el Señor Jesucristo describe a través del escritor de Hebreos que debemos seguir adelante, quitando todo peso que nos asedia, que nos impide, que nos dificulta caminar en la carrera, y del pecado. Debemos quitarnos todas esas cosas. Recuerde, Romanos 8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo, porque la ley del pecado de vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Y dice la Escritura que el pecado ya no se enseñorea de nosotros porque no estamos bajo la ley. Y la ley fue dada para que el pecado se manifestase, para que el pecado se mostrara, para que aquellos que viendo la ley y siguiendo la ley se dieran cuenta que son pecadores y que el pecado abunda y mora en nuestra carne. Y que los que aún no nacen de nuevo y tienen una naturaleza pecaminosa puedan ver que son totalmente pecadores, destituidos de la gloria de Dios, como nacimos todos los hombres. Todas las personas, todos los seres humanos nacieron en el pecado, destituidos de la gloria de Dios por causa de una naturaleza pecaminosa, por causa del pecado de Adán. Solo Jesucristo nació perfecto, porque no nació de la simiente ni de Adán, sino que nació de la simiente de la palabra incorruptible de Dios. Así es que entonces es muy importante que entendamos que tenemos que ser sobrios, que no debemos juntarnos ni tampoco intentarlo hacer o escuchar a otros que enseñan mitos, fábulas, por tener comezón de escuchar. Déjame decirte algo, y lo vamos a afirmar un poquito más hacia adelante, pero cuando no estamos dando gloria a Dios continuamente, cuando no estamos dándole la gloria, la alabanza y el honor a Jesucristo, cuando no estamos adorando el nombre de Jesús, cuando no le estamos dando gracias al Señor Jesucristo de una manera continua, día con día, cuando no estamos teniendo comunión con el Señor, de esta manera lo hacemos. Le adoramos, le exaltamos, le decimos cuánto le amamos, meditamos su palabra. Meditamos su palabra. Es bien importante que cada día meditemos la palabra en la armonía, a la luz del Evangelio de Jesús, a la luz de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, a la luz de la fe de Jesús,
a la luz de la abundancia de gracia y del regalo de su justicia, a la luz de la fe de Jesús. Es tan importante porque no podemos enfrascarnos en leer el Antiguo Testamento y quedarnos en nuestra mentalidad sin poder ver la revelación de Jesucristo en la palabra. Recuerde, la Escritura desde el Génesis y hasta el Apocalipsis gira alrededor de Jesús. Pero gloria a Dios que nos ha sido dado el Espíritu Santo a ti y a mí, para que el Espíritu Santo nos revele a Jesús cuando nosotros escudriñamos la palabra, meditamos la palabra, leemos la Escritura, pero siempre tenemos que ver a Jesucristo revelado en la palabra. De otra manera, vamos a caer en el judaísmo o vamos a caer en la carne. Es muy importante que entendamos esto. No debemos escuchar doctrinas y mitos o falsas doctrinas o filosofías o sutilezas equivocadas teniendo comezón de oír. Dice, porque acumulan para sí maestros conforme a sus propios deseos. Es decir, hay quienes buscan, siendo cristianos o diciéndose cristianos, buscan qué es lo que desean oír. Buscan quien les predique lo que ellos mismos quieren oír. Y cuando van y alguien les habla de una manera, a través de la palabra, genuinamente exhortándoles, animándoles, corrigiéndoles si es necesario, instruyéndoles, edificándoles, no aceptan la sana doctrina, sino que quieren oír lo que a ellos les conviene, lo que ellos desean. Y desafortunadamente se están levantando o están permaneciendo muchas organizaciones religiosas, cristianas, que predican, que hablan solo acerca de lo que la gente quiere oír para que la gente no se ofenda. Su predicación es tal que no debe ser ofensiva. No solo el trato con los demás, sino la predicación no es ofensiva. Y entonces están dejando, en muchos casos, la verdad de lado. Porque lo único que quieren son integrantes. Porque lo único que quieren es tener una membresía segura. Pero la palabra no es así. La palabra tiene que enseñarse en verdad. Se tiene que predicar la verdad en amor. Y en amor no es complaciendo a los demás, complaciendo el oído de los demás, complaciendo que no se ofendan. La Biblia, déjame decirte algo, la palabra de Cristo genuina siempre ofenderá a la carne. La palabra de Cristo siempre ofenderá los deseos de la carne, porque el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Esto es bíblico. Así es que cuando se predica de una manera correcta la palabra, la sana doctrina, alumbra el entendimiento, bendice el corazón. Cuando uno va dispuesto, listo para escuchar la sana doctrina, recibe esta bendición, esta instrucción, esta enseñanza, esa exhortación si es necesaria o cualquier corrección. Pero cuando alguien tiene comezón de escuchar otras cosas y no quiere recibir la sana doctrina, se ofende porque está siguiendo o guiándose por la carne. Esto es muy importante que lo entendamos. La carne siempre se va a ofender por la sana doctrina de la palabra de Cristo, de la palabra del Evangelio. Por eso el Señor nos invita y nos llama a que debemos mortificar los deseos de la carne, nuestra carne, a través de ser guiados por el Espíritu, por la palabra de nuestro Señor. Cuando la palabra renueva nuestro entendimiento continuamente, es decir, recuerde, la palabra está lavando nuestras conciencias porque estamos contaminándonos en el trato diario con el mundo, pero la palabra está renovando nuestras mentes cuando nosotros permitimos que ella lo haga, si la ponemos delante de nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, continuamente, día con día. Entonces la palabra renovará nuestro entendimiento y seremos transformados en la misma gloria de Jesús y estaremos mortificando las cosas de la carne, siendo guiados por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¡Qué bendición tan grande tenemos! Mira cómo dice Primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Hay tantas doctrinas, tantas herejías que están hablando acerca de la humanidad de Jesús, pero de la no divinidad de Jesús. Hay quienes ven a Jesús como un ejemplo, hay quienes ven a Jesús como un líder, como un hombre, como un profeta, pero no como la deidad, no como Dios. Tenemos que tener cuidado de esto, aunque sabemos que esto se ha introducido desde tiempo atrás, muchos lo están
haciendo ahora. ¿Por qué? Porque este sistema de tinieblas y de caos alrededor de todo el mundo, a través de religiones o a través de cualquier tipo de enseñanzas, están hablando acerca de la no divinidad de Jesús y no veracidad de la Biblia. Diciéndolo de otra manera, están rechazando la divinidad de Jesús y están rechazando la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y están sacando tantas cuestiones, mitos, tantas falsas enseñanzas, evidencias incorrectas. Pero gloria a Dios que Dios en todo tiempo ha levantado hombres, mujeres, en donde les ha revelado con gran sabiduría y no con revelación privada de una sola persona, pero quizá grupos de personas, grupos de líderes alrededor del mundo que defienden la palabra de una manera maravillosa. Yo he escuchado quienes defienden la palabra no para envolverse en discusiones acerca de la Biblia o en cosas incorrectas que son contrarias a lo que enseña la palabra, pero magistralmente han defendido la palabra y hablan no con denuedo de hombres, pero con la sabiduría del Espíritu Santo, que nadie les puede refutar. Y aunque los mentirosos, los engañadores, los incrédulos pueden establecer o dar a conocer sus falsas bases o fundamentos para desacreditar la Biblia, nunca lo podrán hacer. Porque nosotros no creemos en la palabra a ciegas. Nosotros creemos que la palabra es la palabra de Dios por la profecía cumplida, por las profecías descritas, porque nos ha sido revelada por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, porque no solo científicamente, literalmente también es algo glorioso la palabra del Señor, pero nosotros nos ha sido dado un nuevo corazón y nosotros hemos encontrado en la Biblia la voz de Dios, la palabra de Dios, la intención de Dios, el suspiro de Dios, el corazón de Dios para revelarnos a Jesucristo y enseñarnos su vida eterna. Recuerde, la vida eterna tiene que ver con conocer al Padre y conocer a Jesús. Conocer a Jesús para conocer al Padre.